como comunidad en sí, necesitamos apoyar la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en toda su esfera, ¿sí? Tengan o no una discapacidad, necesitamos apoyarlos. La UNESCO nos está diciendo que ellos tienen un derecho, y el derecho es asistir a la misma escuela en que asistimos nosotros de niños, a la que asisten nuestros hijos, a la que tenemos a la vuelta de casa, a la escuela que como padres elegimos para nuestros hijos. Si yo puedo elegir la escuela para un niño que no tiene ninguna necesidad educativa especial, también la puedo elegir para aquel que la tiene. ¿Por qué? Porque es su derecho y es mi derecho como madre o como padre que él vaya. Y es mi obligación como docente incluirlo dentro del aula. ¿Es trabajoso? Sí, es trabajoso. ¿Presenta más dificultad? Sí, presenta más dificultad. ¿Debemos ir actualizándonos, estudiando, leyendo, buscando info? Sí, por supuesto, debemos hacerlo. Pero sepan que es la forma de que estos niños puedan gozar de ese derecho. El derecho a la educación, sí, es un derecho inalienable de todo niño. Nadie, ni la familia, ni los docentes, ni la comunidad en sí, podemos vulnerar los derechos de los niños. Y este derecho es uno de ellos, el derecho a la educación. Bien, ahora sí, vamos a ver la próxima diapositiva, por favor, donde nos dice, muchas gracias, donde nos cuenta ahí cuáles son las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad, que son justamente las que nos están interesando a nosotros. Bien, las que nos tienen hoy aquí reunidos. Como verán, hay un cuadrito donde hay 6. Estas 6 son las 6 que más engloban. Podemos seguir buscando y recaudando algún tipo de condición de vida que haga, ¿sí?, se sume a esta discapacidad y haga este conjunto un poco mayor. Pero vamos a tomar las 6 que más grupo de gente o de niños en edad educativa incumbe. Tenemos el trastorno específico del lenguaje, que muchos, si buscamos información, lo van a encontrar como TEL, ¿sí? TEL, trastorno específico del lenguaje. Vamos a hablar un poquito de TDAH, que tanto escuchamos por allí. Altas capacidades, y aunque ustedes no lo quieran creer, las altas capacidades también son parte de estas necesidades educativas especiales. Grupos vulnerables, afecciones emocionales o trastornos emocionales. Y por último, las famosas DEA o dificultades específicas del aprendizaje. Bien, ahora sí nos vamos a dedicar a hablar de una por una de ellas para ir avanzando y sabiendo un poquito de qué estamos hablando y qué hacer cuando estamos frente a niños, alumnos de mis compañeros, porque a veces gente puede pasar que no son mis alumnos, pero yo detecto algo en un niño del grupo de mi compañera o de mi compañero. Puede ser que no detecto en mi hijo, pero detecto en el hijo de mi hermana, de mi hermano, ¿sí? A veces como padres es muy difícil detectarlo en los nuestros, pero podemos detectar en otros. Y como docentes también es difícil comentarle a los padres de esto que nosotros detectamos, pero es necesario. Es necesario porque necesitamos ayudarlos. Y esa es la forma de poder sacarlos, ¿sí?, del lugar donde están paralizados. Porque estos niños quedan paralizados en un lugar y no pueden avanzar con el aprendizaje. Y nosotros como docentes somos responsables de que el aprendizaje se produzca en ese niño. Entonces necesitamos ayudarlo a avanzar. La forma de ayudarlo a avanzar, ¿sí?, es diagnosticar. Y una vez que se diagnostica, es hacer el tratamiento adecuado. ¿Siempre tienen tratamiento? Sí, siempre necesitan algún tipo de apoyo. A veces más, a veces menos. A veces alcanza con un poquito nada más, a veces necesitan mucha gente detrás de ellos. Pero siempre necesitan un apoyo. El apoyo más grande que necesitan, sobre todo, es de la familia. Ese es el apoyo principal. Luego los docentes y el resto de los profesionales, que ahora vamos a ir viendo quién necesita cada uno. Vamos, por favor, con la próxima diapositiva, chicos. Muchas gracias. Ahí estamos, donde vamos a ver un poquito
de lo que es este TEL, como se lo denominaba, o trastorno específico del lenguaje. Este trastorno específico del lenguaje, como ustedes verán, allí dice que es una enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad y una discapacidad? Que la enfermedad se puede curar. Y si se cura, hay un alta. Una discapacidad, lamentablemente no existe el alta, por eso no es una enfermedad. Es la gran diferencia. Bien, esto del trastorno específico del lenguaje, sí, lo que está produciendo en un niño es la afectación a la adquisición del lenguaje y puede llegar a ser grave y duradero. Esta patología comienza en la infancia, se va prolongando a la adolescencia y llega hasta la edad adulta. A veces llega tal cual estaba en la edad de la infancia o en la adolescencia y a veces llega con algún avance. Pero a veces el avance no es suficiente para tener una vida, ¿sí? Poder desarrollarla como el resto de los seres humanos. Bien, entonces hay que trabajarlo desde niño. Imaginémonos esto, como maestras, como maestros, como profesores. Estar trabajando con un niño de 4, 5, 6, 8, 15 años, la edad que ustedes quieran, y que no pueda hablar. Qué difícil que es para nosotros, ¿no? Es difícil. Imaginémonos cuánto más difícil es para él que no lo comprendan ni sus propios compañeros, ni la familia, ni los docentes. Es muy difícil. A nosotros nos cuesta comprenderle a él, pero él no puede comprendernos a ninguno. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo avanzar con esto? En primer lugar, hay que tener un diagnóstico. El diagnóstico se va a encontrar a veces a los 3 años de vida, a los 4, a veces recién a los 6 es diagnosticado, a veces recién se diagnostica porque los padres no admiten la posibilidad, ¿sí?, de este trastorno específico del lenguaje en sus hijos, y recién a los 7, 8 años lo llevan a ser diagnosticado. ¿Cuántos años, gente, se perdieron de poder avanzar con su hijo? ¿Y saben por qué nos perdemos esos años? Porque los primeros años en la vida de un niño en el cerebro es donde más avanza. El niño en esos años, en esos primeros años, su cerebro es como una esponja, absorbe constantemente. Entonces, al absorber constantemente, está aprendiendo. Y lo que él aprende y adquiere durante sus primeros años de vida no lo va a hacer más adelante. Entonces, es tan necesario un diagnóstico a edad temprana que ustedes no se dan una idea. Una vez que el niño es diagnosticado y comienza un tratamiento, comienza a avanzar. Como el resto de los niños, tal vez no, tal vez cueste mucho más, pero avanzan. Entonces hay que hacer tratamiento. ¿Con quién se va a hacer un tratamiento? Posiblemente con psicopedagogos, con psicólogos, seguramente un logópeda. En ocasiones, sí, va a haber también fonoaudiólogos, puede haber neurólogos, puede haber otro tipo de profesionales, pero el logópeda es imprescindible en la vida de estos niños. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Donde vamos a estar hablando un poquito de este TDAH. ¿Qué es este TDAH? Antiguamente podíamos ver por allí, por muchos lugares, que decía TDA o TDAH. Lo tomaban separado. Actualmente se encuentran fusionados. TDA no está más, está todo unificado en el TDAH. Bien, ¿qué hablamos cuando decimos TDAH? Porque decimos, sí, mi hijo tiene TDAH, tengo un alumno con TDAH, mi vecino, pero ¿y de qué estamos hablando? Porque es tan común decir, ay, sí, ese chico tiene TDAH, pero ¿sabemos de qué hablamos en realidad? Bien, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. El TDAH en los adultos puede llevar a relaciones inestables, a perder trabajo, a no saber manejarse con la plata, ¿sí?, a una vida totalmente desorganizada, a intentar formar una familia y que se desuna súper rápido,
a intentar nuevamente y que vuelva a disociarse, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede con estos niños? Tienen TDAH. La hiperactividad hace que estos niños no puedan permanecer sentados, no pueden permanecer quietos. ¿Qué hacemos en el aula con un niño con TDAH que va, viene y corre todo el tiempo? A veces se torna muy complejo. A veces se torna complejo, sí, totalmente de acuerdo. Imagínense la situación como docentes, querer contar un cuento, empiezo a contar el cuento todos en silencio y a los 5 minutos este niño se paró, tiró su cartuchera, la levantó, se agarró, se paró, fue al baño, volvió, fue a tomar agua y yo no pude contar el cuento. Empiezo a hacer una actividad explicando cuestiones matemáticas y este niño habla, grita, se para, va, viene. Es difícil poder dar la clase. Hay algo muy importante con estos niños y que no digo que es la solución mágica, no es la solución mágica, pero que nos va a ayudar y mucho nos va a ayudar. Es algo que se llama pausas activas. Como docentes tenemos que hacer pausas activas. A veces nos ayudan con estos niños con TDAH y a veces nos ayudan con otros niños que no tienen justamente esta necesidad educativa especial. ¿Qué es una pausa activa? Estamos contando un cuento, entonces. El cuento yo como docente ya lo preparo para contarlo en 2 veces, porque sé que mi alumno con TDAH solo permanece sentado 8 o 10 minutos. Entonces el cuento dura 15. Lo divido en 2. Cuento la primera parte, lo dejo muy interesante con suspenso, que se lo creo y se lo invento yo tal vez. Nos fuimos al recreo, al descanso, y cuando volvemos, cuento el resto del cuento. Entonces, narré la primera parte, fuimos al descanso y volvimos. O hacemos una pausa activa dentro del aula. Cuento la primera parte, hacemos una canción, nos reímos de un chiste, mostramos un títere, cortamos la situación narrativa, ¿sí? Aunque sea 3 minutos, con 3, 4 minutos alcanza para que él se distraiga, se distienda, gaste alguna energía y volvemos a contar el resto. Así tenemos que prepararnos para trabajar todas las actividades con este niño. Es difícil, vamos más lentos, es más trabajoso. Como se dice, siempre hay que tener un plan B en el bolsillo para ver cómo lo entretengo, cómo llamo su atención, cómo capto su mirada. Pero tengo que trabajar de ese modo, ¿sí? En la próxima diapositiva podemos ver algunos de los síntomas que pueden tener estos niños con TDAH. Algunos, porque son muchísimos. A veces decimos, pero son innumerables la cantidad de síntomas. Sí, gente, son innumerables la cantidad de síntomas. Son niños que tienen muchas características particulares y especiales de ellos. Bien, podemos ver impulsividad. Si quieren decir algo, no pueden callarse, lo gritan, lo dicen. Me aburre tu clase, nos pueden llegar a decir. Y nosotros decimos, pero yo la preparé con ganas, hice todo. Y ellos, sí, los aburre por su TDAH, nada más que por eso, no porque seamos malos docentes. Habla de desorganización y problemas para establecer prioridades. Primero hay que dibujar y luego pintar. Ellos son capaces de primero dibujar con los colores y luego dar el marco con el lápiz negro. Hacer al revés. Hasta eso pueden hacer al revés. No pueden establecer la prioridad. Otra de las características dice escasa habilidad para administrar el tiempo. Vamos, que te tenés que ir al recreo, pero antes de ir al recreo tenés que copiar lo que puse en el pizarrón. No pueden copiar porque no administran el tiempo. Entonces, al no administrar el tiempo, lo malgastan. ¿Cómo? Jugando, parándose, sentándose, abriendo y cerrando un montón de veces la cartuchera con todos sus lápices, ¿sí? Problemas para concentrarse en una tarea. No pueden concentrarse en ese cuento que cuenta el maestro o la maestra. ¿Por qué no pueden? Porque su atención se va hacia otro lado. Ellos necesitan moverse.
Necesitan ese desgaste constante de energía. Bien, problemas para realizar múltiples tareas a la vez. Si le decimos, cantamos mientras palmeamos, tal vez no puedan. Estos niños, miren lo que les voy a contar, es muy característico que cuando van a un cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños de un amiguito, y cantan el feliz cumpleaños, canten, ¿sí? Y no aplaudan, o aplauden y no canten. No pueden, ¿sí? Realizar las dos actividades al mismo tiempo. Si van caminando, es muy difícil que se puedan concentrar en lo que me quieren contar, porque no pueden hacer dos actividades a la vez, cuesta mucho. ¿Sí? Si hay un televisor prendido, si está encendido, y ellos me están contando algo, les llamó la atención y se dieron vuelta y dejaron de narrar. Y no pueden volver a retomarlo. Les cuesta la concentración en dos cosas al mismo tiempo. Actividad excesiva o inquietud. No se pueden quedar quietos. ¿Sí? Se paran, van, vienen, buscan, abren la mochila, el bolso, los cierran, sacan cosas, vuelven a guardar todo el tiempo. ¿Qué hago con un alumno así? Lo tengo que dejar ser. Porque si intento decirle que no, se desconcentra en lo poco que está concentrado. Entonces hay que dejarlo. Hay que sentarlo cómodo, hay que dejarle su espacio, su lugar. Si se quiere sentar solo, le dejamos el espacio para que se siente solo. Sé que a veces es difícil, porque están todas las sillas y lugares ocupados, pero tratamos de hacerle su lugar. Si es necesario y se quiere sentar con la maestra o el maestro en su escritorio, se sienta adelante. Le damos la libertad para que esté cómodo, pueda explayarse, poner todos los cuadernos que necesita. Le vamos enseñando la organización, pero eso lleva tiempo. Y para poder llegar a eso, hay que darle mientras tanto su espacio, su tiempo y su libertad. Baja tolerancia a la frustración. No le salió, borró. Escribió otra vez, no le salió, borró. Y cuando va a escribir la tercera vez, se volvió a equivocar, hace un bollito con la hoja y lo tira. Entonces no podemos decirle siempre, está mal lo que hiciste, está mal. No, no, gente. Hay que empezar a aceptar que esa es la forma de trabajo de ellos. Para eso hay que hacer adecuaciones de apoyo. Hay que adaptar la currícula con la que vamos a trabajar con ellos. Hay que darle libertad a estos niños. ¿Bien? Cambios de humor frecuentes. Cambian, se están riendo y pasan al llanto y pasan al enojo y vuelven a la risa, así constantemente. Es normal en ellos. Problemas para realizar tareas y terminarlas. Empezaron una tarea, la dejaron, cerraron el cuaderno, cuando vuelven a abrir realizan otra tarea, pero aquella la dejaron inconclusa. Eso ocurre siempre con estos niños. Temperamento irascible, constantemente. Constantemente su temperamento es así y hay que aceptarlos como son. Problemas para enfrentar el estrés. Se frustran, como les dije, se estresan, lloran, viene la frustración y atrás de la frustración seguramente puede llegar a venir en algún momento la deserción escolar, donde no quieren ir a la escuela, donde empiezan a faltar, donde ponen excusas para que se sienten mal, donde cuando son un poquito más grandes empiezan a no ir a la escuela, ¿sí? Hasta que del colegio se dan cuenta que no está yendo y en la casa no entienden nada, ¿bien? Y entonces todo esto viene como consecuencia y a colación. Bien, vamos a pasar, por favor, a la próxima diapositiva, donde vamos a ver un poquito de, muchas gracias, de las altas capacidades. Estos niños con altas capacidades, ¿sí? Tenemos que comprender que son niños que también están en la escuela. ¿Hay demasiados? No, no hay demasiados, pero los hay. ¿Sí? Son niños que tienen un coeficiente intelectual superior al resto de sus compañeros, mucho más allá de lo esperable. Estos niños muchas veces los conocemos como los niños sabios, los niños superdotados, aquellos que tienen un elevado rendimiento intelectual, donde son genios en arte, donde son genios en historia, genios en matemática. Seguramente van a brillar en alguna rama.
pero brillar un poquito no, brillar mucho. No vamos a comprender cómo pueden realizar esas cosas que decimos, pero a ver, tiene 7 años y está actuando como un niño de 12, 15. No podemos comprenderlo. Bueno, estos niños existen y los hay entre nosotros. Muchas veces podemos decir, ¿y qué hago con este niño con altas capacidades? Hay que mantenerlo ocupado. Si está con todos compañeros de 7, ¿lo puedo hacer pasar años y que llegue a sus compañeros de 10? A ustedes, realmente, más allá de que el niño sea muy inteligente. ¿Les parece que un niño de 7 años tenga que estar cursando con niños de 10? No, aún es un niño, todavía puede jugar, tiene que estar con niños de su edad. No lo aparto, porque ¿saben qué? Sacarlo del grupo donde está con sus compañeros y pasarlo a un grupo mucho más elevado es excluirlo. Y excluirlo es justamente lo contrario a la integración. No lo puedo sacar del grado. Tiene que estar con el resto de sus pares. ¿En dónde? En el grado que le corresponde por su edad. ¿Qué va a hacer ahí si el niño tiene un coeficiente intelectual mucho más alto? Ahí es el docente quien se tiene que encargar de adaptar la currícula y ocupar el tiempo del niño. ¿Cómo adapto la currícula? Con el mismo, ¿sí?, diseño, con el mismo libro, que yo saco las actividades para trabajar con los niños de este grado, con ese mismo voy a adaptar. Por ejemplo, como maestra, vamos a enseñar problemas matemáticos, ¿sí?, a resolver problemas matemáticos. Entonces, si a todos los niños les voy a dar una hoja, una fotocopia con 3 actividades para que resuelvan por sí solos, a este niño o niña le voy a dar 5 o 6. Entonces va a ocupar más tiempo y de este modo vamos a poder tenerlo ocupado y que siga trabajando. O puedo ocupar el tiempo de otra manera. Un ejemplo muy rapidito. Tengo un niño que tiene TDAH y un niño que tiene altas capacidades. Entonces, están los dos dentro del aula. A uno le cuesta todo, al otro le sobra el tiempo. Entonces, trato de que se sienten juntos. Cuando el niño con altas capacidades terminó de resolver sus 3 cuestiones matemáticas, le voy a pedir que le ayude y le enseñe al otro niño que tiene un TDAH y le cuesta tanto. Tal vez con él, si este niño que tiene altas capacidades mantiene su tiempo ocupada y su mente ocupada, y este otro niño puede aprender lo que quizá yo no pude enseñarle, ¿sí? Entonces, hacemos así las actividades. Todo esto, gente, yo lo voy a dejar anotado en mis carpetas, en las carpetas del docente, en los cuadernos, en lo que usemos. Yo lo dejo todo por escrito, la forma de trabajo. Y es totalmente legal, ¿sí? En Bolivia, en Perú, en Chile, en Dominicana, en Ecuador, en Argentina, en todos lados. Podemos trabajar de este modo y articular con estos niños. Esa es la forma de trabajar con ellos. Ahora, en la próxima diapositiva, vamos a ver el próximo grupo, ¿sí? Vamos a estar hablando de los grupos vulnerables. Y aquí es donde viene una gran cuestión. ¿Por qué? Porque en este y en el próximo que vamos a ver, van a ver que muchos docentes dicen, pero yo no me puedo hacer cargo de las cuestiones de todos los niños. Lamentablemente no nos podemos, sí, hacer cargo de todo, pero de estos grupos sí nos tenemos que hacer cargo. ¿Saben por qué? Porque los grupos vulnerables existen en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en todos lados existen. Podemos trabajar en lugares muy agradables, muy lindos, quizás que en donde vivimos nosotros, cada uno de nosotros, y existen grupos vulnerables. Los grupos vulnerables en muchas ocasiones son por cuestiones sociales, ¿sí?, por cuestiones económicas, y en otros no influye lo social ni lo económico, ¿sí?, e influye, por ejemplo, la violencia, y son grupos vulnerables. Los grupos rurales son vulnerables. Los grupos muy adinerados,
Generalmente hay muchos niños con vulnerabilidad, ¿sí? Podemos trabajar en colegios de gente muy rica, colegios, pero más que costosos, ¿bien? Y sin embargo nos encontramos y decimos, ¿cómo puedo tener un grupo vulnerable? Hay niños que se crían con niñeras y que jamás conocieron a sus padres prácticamente. Saben que son sus padres le dan plata, pero ellos ni conviven con sus padres. Hay grupos que conviven con sus padres, pero la pobreza es tan extrema que viven hasta en la calle y que van al colegio sin delantal o sin guardapolvo, ¿sí? A veces sin zapatillas. Podemos tener todos los extremos y con todos los extremos tenemos que trabajar, con todos los extremos. A veces en esas ocasiones nos terminamos convirtiendo más en padres que en docentes, porque en vez de pensar si al otro día le enseño matemática o historia, pienso en a quién le puedo pedir un par de zapatillas para llevarle a ese niño. ¿Bien? Y esto ocurre. Y con estos niños voy a trabajar. Y este grupo del que estoy hablando, es el que cuando comenzó la clase les dije que hay distintas, ¿sí?, situaciones en donde la necesidad educativa especial puede desaparecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que este niño tiene 5 años, va a la escuela, es un grupo muy, muy vulnerable porque la madre y el padre sin trabajo, una situación económica extrema, muy mala, y de repente de acá a 2 o 3 años le cuesta mucho ir al colegio. A veces va sin comer, a veces sin zapatillas, falta mucho porque vive lejos y tiene que caminar muchísimo y el frío no lo deja y la lluvia. Y de repente la situación económica, o sus padres consiguen buen empleo, o se fueron a vivir a la casa de un familiar, y cambia. Cambió la situación económica, cambió el modo de vida, cambió la forma de ir a la escuela y su necesidad educativa especial desaparece. Este es uno de los grupos que les comentaba que la necesidad educativa especial puede ser temporal. ¿Cuánto tiempo dura? No lo sabemos. Puede durar un mes, un año, 10 años o toda la trayectoria educativa. Mientras que dure, el niño tiene una necesidad educativa especial, la cual yo debo adecuar y trabajar con el niño con esta necesidad educativa especial. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito, les voy a contar lo de las adecuaciones. Ahora que terminemos con esto, les voy a contar un poquito lo de las adecuaciones para los docentes. ¿Bien? Tenemos en quinto lugar la próxima diapositiva que dice afecciones emocionales. Estas también pueden desaparecer. Es una necesidad educativa especial que puede desaparecer. ¿Siempre desaparece? No. Hay veces que, supongamos que si en el niño causó un trauma tan grande y tiene una depresión que se convierte en una depresión mayor y de repente terminó la escuela y continuó con este proceso durante todo ese tiempo, no desapareció. Pero supongamos que es un niño que viene a la escuela, que cuántos de ustedes habrán tenido niños así, vienen a la escuela y no tienen ningún inconveniente. Son niños como todos, aprenden como todos, juegan como todos, pelean como todos, hacen todo igual. Y de repente sus padres se separan, tienen la pérdida de un ser querido, una mudanza que a ellos no les agrada, ¿sí? Algo que los hace caer en angustia, en llanto, en aislamiento. Se aíslan, se separan de sus amigos, ya no juegan en los recreos, ya no comen la merienda que llevan, ya no participan de ninguna actividad grupal, no van a los cumpleaños, se aíslan de todo el resto de sus pares. ¿Qué sucede con estos niños? Sucede que lógicamente van a tener una necesidad educativa especial. No van a copiar, no van a entender, no van a resolver, no van a llevar las tareas, no nada. Entonces yo no puedo evaluar, calificar, enseñar y esperar de este niño lo mismo que hace un tiempo atrás. El niño no tenía una necesidad educativa especial. Algo pasó en su vida y a partir de ahora tiene esta necesidad educativa especial que va a durar determinado tiempo seguramente y luego se va a superar y deja de tener. ¿Cuánto tiempo va a durar? Como dije recién, no lo sabemos. Supongamos que dura 6 meses.
esos 6 meses tengo que darle el trato a este niño como cualquier niño con una necesidad educativa especial. Tengo que darle más tiempo, tengo que esperar menos respuesta de parte de él. Si el niño no quiere hablar, en vez de tomarle oral, lo calificaré por escrito. Si el niño no tiene, no sé, computador en la casa, en vez de esperar que lo traiga en la computadora, que lo haga a mano. Tengo que empezar a adaptar muchas actividades con él, hasta que esto desaparezca. Este niño seguramente va a necesitar la ayuda de un psicólogo, tal vez del equipo de la escuela. Hay muchas escuelas, sabemos positivamente, que no tienen la ayuda de un psicólogo o un psicopedagogo. No son todas las escuelas las que cuentan con ellos. Bien, es lamentable, ojalá todos tuviéramos en las escuelas un equipo de orientación, ¿sí? O un gabinete, como cada país lo denomine, o un psicólogo, un logópeda, un psicopedagogo. A veces no los hay, lamentablemente no los hay, ¿sí? La gran mayoría de las escuelas no lo tienen, o lo tienen compartido con otras y por ahí lo tenemos una vez en la semana, los profesionales nada más. ¿Bien? Bueno, cuando los tenemos hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos para ayudar a estos niños a que salgan de ello. ¿Bien? Este es el quinto grupo y también hay que tener paciencia, enseñarles, ayudarlos, apoyarlos y esperar que salgan del lugar en donde están, porque estos niños pueden salir al igual que los grupos vulnerables. Y ahora sí, hemos llegado a la sexta, ¿sí? Al sexto grupo, que es el grupo más amplio. Es el grupo que hoy está sí o sí, lamentablemente, en todas las escuelas. Y si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros tenemos en nuestros grados, nuestros cursos, niños con algún déficit del aprendizaje no, ¿sí? Diagnosticado en el aula. Vamos a hablar un poquito de ellos para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿sí? ¿Cuántos niños hay con estas famosas DEA, las dificultades específicas del aprendizaje? Ahora sí, muchísimas gracias, me había olvidado de pedir el pase de la diapositiva. Las dificultades específicas del aprendizaje son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático, con implicaciones menores o mayores. Un alto porcentaje de los alumnos que hoy concurren a las escuelas presentan esta condición y son expuestos a recibir el mismo sistema de enseñanzas que sus compañeros que no la presentan. Y he aquí el gran problema. Creemos que estos niños tienen que recibir el mismo tipo de enseñanza que el resto de los niños. Y gente, les digo que no. No. Tienen que recibir el mismo tipo de enseñanza con una adecuación, con una adaptación. No puedo enseñar igual a un niño que tiene una DEA, una dificultad perdón, específica del aprendizaje. ¿Sí? No puedo presentarlo. En la próxima diapositiva van a poder ver algo que dice que me gustaría que lo tengan siempre, siempre muy en cuenta porque muchas veces se confunde. Y dice que las DEA tienen un fuerte impacto en el desarrollo emocional de las personas que las presentan, pero no son el resultado de un conflicto emocional. Muchas veces creemos que está trabado con la lectura porque tiene un conflicto emocional. Está trabado con el cálculo porque algo le está pasando emocionalmente. Y esto no es así. Al revés, sí es. Tiene un problema emocional porque le está costando aprender a leer y escribir. Eso sí puede ser. Pero no es que no se aprende a leer, a escribir y a calcular porque los niños tienen algún trastorno emocional. De ninguna manera. Eso quiero que quede muy claro, porque muchas veces decimos, no, está con un trastorno emocional, por eso seguramente no aprende a escribir. Cuando se vaya el bloqueo emocional van a aprender. No, no digo que no influya, pero no frene el aprendizaje. Muchas veces como padres queremos creer que es un trastorno emocional y no que es una dificultad específica del aprendizaje. Muchas veces como docentes
decimos es más fácil creer que es algo emocional que buscar el por qué no aprenden. Tenemos que buscar el por qué. Como docentes es necesario que lo encontremos. Como padres es necesario que lo admitamos. Bien. En la próxima diapositiva vamos a ver los diferentes, ¿sí?, tipos de dificultades específicas del aprendizaje que existen. Aquí van a poder ver cuántas veces habrán escuchado la palabra dislexia. Es la más conocida de todas las dificultades específicas del aprendizaje. ¿Por qué es la más conocida? Porque es la que abarca mayor cantidad de niños con DEA. Las DEA, ¿sí?, son muchas, como verán. Son dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, dislalia, disfasia. Bien, estas están presentes en muchos niños que nosotros no sabemos. Piensen algo, piensen en cuando nosotros éramos chicos, cada uno con su edad, lógicamente. Éramos chicos, íbamos a la escuela y teníamos un compañero que era un desastre. Para leer leía K, B, Ru, Ki, Ta, porque no decía ni siquiera Caperucita, Do, K en vez de roja, y decíamos, nosotros estábamos, no sé, en tercer, cuarto grado, y decíamos, ay, qué tonto que es para leer, no sabe nada, no entiende nada. Era lo típico, ¿sí? Hoy nos ponemos a pensar en esos compañeros que tuvimos que les costaba leer, y nos damos cuenta que tal vez tenía una dislexia. ¿Qué pasó con esos compañeros? Pasó que cuando llegamos a la edad secundaria, seguramente fueron a trabajar y abandonaron la escuela. Era muy normal que esto ocurra, sobre todo los que están por mi edad, ¿sí? Era muy normal que esto ocurra, que se llegue a la edad secundaria, que era difícil seguir y se abandonaba la escuela, venía la deserción escolar. Y eso es justamente a lo que tenemos que apuntar que no llegue. La deserción escolar no tiene que existir. No podemos poner tantas trabas a un niño para que se produzca esta deserción escolar. De ninguna manera, de ninguna manera. Necesitamos ayudarlos a avanzar, a crecer, a darles fuerza, a demostrarles que ellos pueden avanzar para que esa deserción escolar no se cruce siquiera por su mente, que ellos avancen. ¿Bien? Como les dije, la dislexia abarca el 80% de los niños que tienen DEA. Es un porcentaje muy grande. ¿Todos los niños que tienen DEA tienen dislexia? No todos. No todos, ¿bien? La dislexia puede venir de la mano con otras DEAs. Por ejemplo, un niño puede tener dislexia, disgrafía y discalculia. Otro tendrá dislexia, disgrafía y disortografía. Otro tendrá solo dislalia. Otro tendrá dislexia y dislalia. ¿Sí? Se conjugan según cada niño. Según cada niño. ¿En todos los niños se presenta igual? No, de ninguna manera. No todos los niños se presenta igual. Todas las personas somos seres únicos e irrepetibles. Aún los hermanos, aún los mellizos y también los gemelos. Todos somos seres únicos e irrepetibles. Nosotros como docentes podemos tener 30 alumnos, de los cuales, vamos a exagerar, ¿no? 10 tienen dificultades específicas del aprendizaje. 5 de ellos tienen dislexia. 1 no puede aprender a leer nada. El otro deletrea. El otro une sílabas y lee por sílabas. El otro lee todo entrecortado y poco a poco va avanzando. Y otro lee todo de corrido, pero no pone ni puntos, ni coma, ni respira, ni pone entonación. Lee todo exactamente con la misma monotonía, todo igual. Y encima no comprendió nada de lo que leyó. Son todos distintos y todos tienen dislexia. ¿Por qué se da esto? Porque somos seres únicos e irrepetibles y las DEA se presentan de diversas formas en cada uno de los sujetos que las tienen. En la próxima diapositiva podremos ver la definición de lo que es la dislexia. Existen miles. Si vamos a buscarnos, vamos a encontrar con un montón, ¿sí?, de posibles acepciones sobre lo que es una dislexia.
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa comprensión. ¿Sí? No comprenden. Leyeron toda una carilla. Supongamos que este niño no tiene problemas para leer. Lee sin entonación. No suben ni bajan el volumen. No hacen pausas, no respiran, leen. Ta, 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 ta. Llegaron al final. Y leyeron todo el cuento de Caperucita. Y les pregunto, ¿y quién era el protagonista? Y se queda mirándonos con el libro en la mano y por ahí nos dice el leñador, porque es lo último que le quedó, que apareció un leñador. No, pero había una niña, sí, había una niña, nos dicen, y le decimos, ¿y cómo se llamaba? No sé, porque no pudieron prestar atención. Por eso, como docentes, uno de los principales puntos y los principales aciertos que existe con la dislexia es trabajar con la anticipación. ¿Qué es trabajar con anticipación? Soy docente, mañana vamos a leer el cuento de Caperucita y yo se lo doy el día anterior al niño con dislexia para que la familia se lo lea en la casa. Él cuando viene al otro día ya va a tener de antemano alguien que le narró la historia. Algo, aunque sea así sueltos, ideas sueltas, ya trae consigo. Cuando llegue el momento de trabajarlo, algunas ideas va a ir retomando de lo que le leyeron en su casa el día anterior y esto va a hacer que su tarea sea un poco más sencilla. Trabajar con la anticipación es uno de los puntos principales para los niños con dislexia. En la próxima diapositiva vamos a poder ver los principales síntomas de una dislexia. Problemas en la lateralidad. Levanta el brazo derecho y levantan el izquierdo. No, ese es el izquierdo con el que escribís y se miran uno y el otro. Les cuesta mucho. Una de las formas de resolver, lógicamente, es ponerles una cintita o un reloj y saben que esa es la mano derecha, izquierda. O le pongo una cintita en la mano derecha y saben que esa es la mano derecha. ¿Sí? Nociones espaciales y temporales alteradas. Cuando son niños pequeños, 5 o 6 años, le decimos, ayer fuiste, y él va a estar pensando que mañana va a ir. ¿Sí? Espaciales. 3 pasos para atrás, y capaz que da 3 pasos para adelante. ¿Sí? Un saltito a la izquierda, y capaz que dan un paso hacia atrás. ¿Bien? Confusión de palabras con otras de pronunciación similar. Por ejemplo, si yo le digo, la masa, trae la masa, capaz que vienen empujando la mesa. Se confunden. Y ni hablar si las ven escritas, se confunden mucho más. Lectura con muchos errores. Lectura, errores a granel tienen estos niños. Problemas para mantener la atención, no pueden fijarlos, problemas en el equilibrio. Les cuesta hasta aprender a andar en bicicleta, imagínense. Problemas de memoria, problemas para articular o pronunciar algunas palabras. Son un montón los problemas de estos niños. ¿Sí? Podríamos hablar horas de lo que es la dislexia. Tendríamos un montón de material para seguir y seguir hablando. Vamos a ir un poquito ahora a lo que es la disgrafía, ¿sí? Es en la próxima diapositiva, por favor, gracias. Es un trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, con una adecuada estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos. ¿Qué es esto? Son niños que para escribir no pueden hacer toda una palabra con el mismo tamaño. Escriben así, por ejemplo. ¿Sí? Escriben en vez de fuente, feunte. Bicicleta, bicicleta. Dan vuelta a las letras. Están escribiendo con azul, dejaron el azul, agarran el rojo y continúan con el rojo, no les interesa nada. Estaban escribiendo en una carpeta, cerraron, volvieron a hacer la tarea, encontraron un cuaderno y siguieron en el cuaderno. Parece que no les interesa nada. ¿Sí? En la próxima diapositiva van a ver que dice que un niño que presenta disgrafía posee una imagen mental bien definida de lo que desea codificar por escrito. Le digo, escribí mesa, se representan lo que es el dibujo de la mesa, van a escribir, saben que tienen que escribir M-E-S-A y ponen masa. Y decimos,
pero si dijiste mesa. Pero ellos pensaron en la mesa, reflejaron cómo van a escribir mesa y escribieron masa. Bien. En la próxima podremos ver un poquito lo que es la disortografía. Este trastorno suele afectar a niños que también sufren otros trastornos, ¿sí? Como ser del lenguaje o escritos. La disortografía, que es que los niños escriben todo de mal modo. ¿Cómo? Vaca, en una narración de 3 renglones, escriben 3 veces vaca. La primera con B corta y con C, la segunda con B larga y con C, y la tercera con B larga y con K. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Siempre distinto. ¿Por qué? ¿Por qué no prestan atención? No, porque no saben, no pueden comprender que tienen una sola forma de escritura. Para ellos es lo mismo si total se le vaca. Porque si nosotros leemos, hay faltas ortográficas, pero dicen vaca. Acentos no existen para ellos. Si tienen que poner el teléfono suena, capaz que ponen la teléfono suena. O los teléfono suena. Mezclan género y número. No tienen nunca relación. ¿Lo hacen a propósito? No. ¿Lo hacen porque no se concentran? Tampoco. ¿Lo hacen porque no tienen modo de hacerlo? ¿Por qué no tienen modo de hacerlo? Porque es una condición de vida que va con ellos de la mano. ¿Bien? En la próxima diapositiva podremos ver los síntomas de las disortografías, que son justamente los que le comentaba, y van a poder ver 2 recuadros con dibujos de imágenes de lo que escriben los niños con disortografía. Así escriben los niños con disortografía. Fíjense cómo escribió ayer. Nació, sin acento. Golpeó, sin acento. Capitán, sin acento. Huevos, con B larga. Así todo el tiempo. Vamos a ir un poquito a la próxima diapositiva, por favor, y vamos a ver lo que es la discalculia. Se denomina discalculia la dificultad para relacionar los símbolos numéricos con la cantidad reales de objetivos. Es decir, se caracteriza por la dificultad para manejar números, operaciones matemáticas, aritméticas y conceptos matemáticos. No les puedo explicar los que les cuesta reconocer las figuras geométricas, el uso de un compás, de una regla, de un transportador, de una escuadra. Es muy difícil para ellos. Muy, pero muy difícil, extremadamente difícil. Es como que ahora nos diesen a aquellos que no entendemos nada de mecánica, una cajita llena de herramientas, un auto y nos dijeran arreglalo. No tenemos ni idea. Agarramos una pinza y golpeamos por acá, por allá, porque no sabemos para qué sirven. A ellos les pasa lo mismo con estas herramientas geométricas. No saben ni cómo se utilizan, ni para qué se utilizan, ni cuál es el fin, ¿sí? No tienen la menor idea de cómo darles uso. Y todo lo que es cuestiones matemáticas cuesta muchísimo. En la próxima diapositiva podrán ver que dice que en la discalculia se observan dificultades relacionadas con el proceso del pensamiento operatorio, la clasificación, la correspondencia, la reversibilidad, el ordenamiento, la seriación y la inclusión. Es decir, ¿sí? Aquellos que son docentes se van a dar cuenta que son todos los contenidos matemáticos que les cuestan a estos niños. Todos los contenidos matemáticos son difíciles para ellos. No se los puedo enseñar, sí que se los pueden enseñar, adaptando currícula, haciendo adecuaciones de apoyo. Hay que modificarlas, hay que trabajarlas. Hay que hacer todo para que estos niños no abandonen la escuela y aprendan todo lo que podamos. La discalculia puede deberse a un trastorno en el desarrollo, principalmente en el aspecto del lenguaje, verbal, oral y escrito. Es decir, que aquel niño que tiene discalculia seguramente también tiene dislexia o también tiene disgrafía. ¿Sí? Es muy factible. Muy difícil que venga sola de la mano. Bien. En la próxima diapositiva vamos a poder ver lo que dice que es importante destacar
que no todos los niños tienen problemas para realizar operaciones matemáticas, ¿sí? Que no todos, perdón, los niños que tienen problemas para realizar operaciones matemáticas tienen el trastorno de la discalculia. Y esto es muy importante prestar atención, porque en ocasiones hay docentes que podrán encontrarse ustedes a lo largo de su vida que dice, no comprende, tiene discalculia, no le sale, tiene discalculia, no lo aprende, tiene discalculia. No. Hay veces que puede tener algún otro tipo de trastorno y por eso trae aparejado esta imposibilidad de aprender los cálculos matemáticos, pero por ahí no tiene discalculia. Hay que estudiarlo, hay que diagnosticarlo. ¿Quién lo va a hacer? Lógicamente un profesional idóneo, un psicopedagogo. Él lo podrá diagnosticar, no lo diagnostica cualquier persona. ¿Bien? Tenemos en la próxima diapositiva lo que es la dislalia. La dislalia es una dificultad para la producción o articulación de uno o varios fonemas en niños o niñas mayores de 4 años sin que exista un trastorno en el sistema nervioso central ni en el periférico. No hay ningún tipo de alteración, ¿sí?, física, no existe alteración física, pero el niño tiene problemas para la adquisición del habla. ¿A todos les cuesta esto? A todos los que tienen dislalia les cuesta hablar. Sí, sí, sí. ¿Y saben qué es el tema? ¿Cuál es lo peor de este tema? Que los niños que tienen una dislalia, lógicamente lo verbal se termina traduciendo a lo escrito. Entonces va a traer mucha más complejidad. Bien. Y tenemos, en último lugar, lo que es la disfasia. En la última diapositiva podrán ver que este déficit en el lenguaje oral se caracteriza, además de por un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje, por importantes dificultades específicas para la estructuración del mismo, produciéndose así conductas verbales anómalas que se traducen en una desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del lenguaje. Un niño con disfasia le cuesta hablar. Un niño con disfasia reemplaza palabras. Un niño con disfasia, ¿sí?, habla de manera alterada. Es muy difícil que diga, por ejemplo, el perro color negro está paseando. Por ahí nos dice, está paseando color negro el perro. Y nosotros nos quedamos si no entendemos lo que dijo. Y de esta misma forma escribe. Entonces, si nosotros queremos tomar para leer lo que él escribió, es imposible la comprensión. No porque no pongamos ganas, no porque no querramos hacerlo, sino porque es difícil comprender lo que tal vez ni él mismo sepa que escribió mal. Es muy difícil la lectura de ello. Hay que poner ganas, hay que adecuar currícula, como les dije, todo el tiempo. Hay que adecuarlo. ¿Para qué? Hay que adecuarlo para poder trabajar con estos niños. En 2 palabras, les cuento lo que es adecuar. Tomo el diseño curricular, tomo el libro con el que yo planifico las actividades. Entonces tengo un niño con una dislexia, con una disgrafía, disortografía, y veo cómo voy a enseñarle a él la actividad. Lo mismo que les voy a enseñar a todos, con algún tipo de adecuación. Adecuo, lo dejo por escrito, obviamente. Si le enseño un poquito distinto al resto, voy a evaluar un poquito distinto. Si yo al niño, a todos les estoy enseñando a usar el transportador y a él pongo que para que él use el transportador yo me voy a sentar con él, al momento de evaluarlo también me tengo que sentar con él. No puedo pretender que él, de haberlo usado durante un mes conmigo, en un día aprenda a usarlo solito y pueda evaluarlo. Y así tenemos que adaptar todas las actividades, todas las evaluaciones. Y algo muy importante, gente, si podemos dejar de hacer evaluaciones, si tan tediosas, tan estrictas y con una, ¿sí?, calificación numérica, sería lo ideal. No importa que los niños sean 10, no importa que solo sean 7, ¿sí? Cuando hablo de 10 me refiero a la calificación. No importa que no tengamos todos alumnos excelentes, importa que todos vayan juntos, ¿sí?, que todos aprendan al mismo tiempo, a su modo, a su paso,
a su manera, pero que todos los niños puedan aprender. Ese tiene que ser nuestro objetivo como docentes. Sé que tenemos muchísimo más para seguir hablando, Victoria, que podríamos hablar todo el día del tema, ¿sí? Pero bueno, también sé que el tiempo se acaba, así que bueno, podríamos encontrarnos 1000 veces más para continuar hablando. Espero que hayan podido comprender. Si alguien quiere preguntarme algo, yo no tengo ningún problema, yo estoy aquí.